You're running fast, time your eyes off it. Si Cataluña fuera un puzzle, las piezas estarían quemadas, así que no voy a hacer la metáfora del puzzle. Si Cataluña fuera una parte de España fácil de entender, no se discutirían tantas tertulias sobre todo lo que hay que hacer, o lo que nunca se hizo, o lo que debería dejar de hacerse. Cuando un amigo me dijo que pasear por el emblemático barrio de Gracia era contemplar las barricadas y las tapias hechas con travesaños de madera, colocadas como muro de contención ante todas las tiendas, me di cuenta de que Gracia dejó de ser emblema de tantas otras cosas para serlo ahora del antifascismo más violento. Tampoco se esperaba uno el paraíso de los derechos civiles en el gueto de las ricachonas de la CUP. Uno entiende que cuando un amigo no pasea con calma en un barrio del primer mundo, algo está cambiando. Hace unos 3 años, descubrí los textos en prensa de un tal Ferran Caballero. Su retórica era brillante y su prosa castellana sin estragos producidos por cierta inmersión. Profesor de filosofía, de ahí la claridad de sus ideas, y escritor desde entonces en varios diarios como The Objective o El Mundo. Hizo oposición al centralismo cerril madrileño, como también se lo hizo al independentismo de Cencerro y Redil. Caballero me gusta con sus ideas, pero me gusta más cómo las defiende. Y pocas personas encuentro que me hagan disfrutar tanto de unas ideas que no comparto. Y esto sucede en pocas ocasiones, porque normalmente sus ideas me convencen. Hará unos 2 años, Luis me sugirió el proyecto del podcast, y Luis, que es alguien que ya soñaba con lo que somos ahora, me dijo que hiciera una lista con gente a la que me encantase entrevistar. Luis había puesto en la suya, por supuesto, a su amigo Jordan. Yo en la mía puse nombres como Gregorio Luri o Jorge Bustos. Y tal vez Luis no era optimista, sino adivino, porque esos grandes personajes ya constan aquí como entrevistados. También coloqué en aquella lista a Ferran Caballero. Y hoy ha llegado el día de charlar con él. El destino nos lleva a encontrarnos en este viejo café y a escuchar a quien siempre nos había gustado leer. Hoy viene a charlar con nosotros sobre esa Cataluña que nos trae locos a tantos. Su inconfundible acento catalán no perturba en ningún caso aquella retórica que brillaba en sus textos. Le da más valor, incluso. Nos habla de Cataluña, pero también de cómo trabaja él por esa Cataluña. Ha empezado un proyecto llamado El Tribú, un periódico digital en catalán que también tiene sección de podcast. Desde aquí lo recomendamos a todos nuestros cafeteros. Caballero busca ese centro derecha catalán que anda perdido entre cencerros y rediles, y todos estáis invitados a descubrirlo con él. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y con Ferran Caballero. Muchas gracias por venir, Ferran. Hola, ¿Cómo encantado. estás? Encantado de estar aquí. El otro día justo nos encontramos en un bar que estabas hablando con Ricardo Calleja y tal, y te comentaba que dentro de la primera lista que hicimos para invitados del podcast allá en 2019, y de hecho la lista, o sea, te incluyó Jaime, que yo no te conocía, estabas tú. O sea, hicimos, pero además, fíjate cómo era la lista. O sea, la lista era una dream list, ¿sabes? Si pudieras invitar. Sí, Luis dijo, piensa lo grande. Y claro, yo puse primero Jordan Peterson, ¿sabes? Después ya venía yo, ¿no? Era Jordan Peterson después. Bueno, ojo, estabas con Bustos, estabas con, Sí. yo creo que con Luri también, y hemos ido consiguiéndolos todos y te nos resistías, no aparecías. Sí, tengo una agenda muy ocupada, pero es un honor. Nos faltaba encontrarte en una cafetería, solo ha faltado eso. Sí, no. De hecho, es el espíritu del podcast, ¿no? Viejo café y ahí. Claro. No, pues hablando del libro, he estado buscando información sobre el libro que escribiste, que es Maquiavelo, el siglo XXI. He visto que en algunos lados lo ponía como Maquiavelo, el siglo XX, como si estuvieras escribiendo. Entonces, Maquiavelo para el siglo XXI, ¿no? Entiendo. Sí. Y no, bueno, y esto me hacía gracia porque te veían en debates en televisión, en la televisión catalana, que debatiendo algo de Garzón y como metido en una especie de fragor del debate que tampoco tenía mucho que ver, ¿no? con tu libro. Que la idea, entiendo yo, que del libro es, vamos a ver cómo se puede utilizar las ideas de Maquiavelo, que digamos que son atemporales, ¿no? Destacas, y en el mundo actual, ¿no? Pretender la lógica actual, que son
son ideas atemporales y cómo podemos entender la política desde Maquiavelo, ¿no? Sí, un poco la idea era esa, sobre todo viendo que el discurso en general viene a ser que, bueno, que ahora todo es nuevo, todo es distinto y las lecciones del pasado no sirven, ¿no? Hay esa idea progresista de que como vamos a más y vamos a mejor, podemos olvidarnos del pasado porque en el pasado pues eran, por decir así, más simples y todo era más sencillito y todos eran un poco más tontos y entonces ahora pues llega Pablo Iglesias y nos explica la política nueva desde cero, ¿no? Y mi idea al hacer el libro era decir, yo creo que en realidad pues las lecciones de los clásicos, ahí está la definición de clásico típica, ¿no? Que son lecciones eternas, ¿no? Entonces, que aunque nos parezca que hay cosas que cambian y que, bueno, y ahora vemos series de política y estamos todos súper emocionados con los politólogos y los estrategas y los Ivanes Redondos y todas esas cosas, pues en cambio yo creo que las lecciones del pasado, las lecciones de los grandes pensadores siguen siendo de actualidad, ¿no? Y era un poco decir, ¿qué pasaría si ahora Maquiavelo escribiese El Príncipe en este contexto, ¿no? En el contexto, en la era del populismo, que le llamamos así en el subtítulo. Y que lo de hecho, que encaja bien, o sea, creo yo. De hecho, Pablo Iglesias también tiene un libro sobre Maquiavelo y bueno, más que pasaría, o sea, se ha dedicado un poco a aplicar las lecciones. Leí hace poco que alguien comparaba, si no recuerdo el autor, pero era un autor académico importante, que comparaba el estado de partidos con los príncipes de Maquiavelo, ¿no? En el sentido de que la organización actual que tenemos, que evidentemente, o sea, la soberanía está en el pueblo, pero eso se transmite a unos estados que algunos interpretan que son como oligarquías y que son como principados, ¿no? Y sería como la idea de los príncipes, son estas figuras que están arriba de los partidos, como sería pues, Pedro Sánchez, Pablo Casado y demás, ¿no? Principito. Y hay príncipes y principitos, ¿no? Dentro de esto. Pero ahí yo creo que sí que, o sea, no sé si a partir de esos parámetros se puede entender mejor que están aplicando las teorías de Nicolás Maquiavelo. No sé si es tampoco una pregunta. O sea, ¿cuánto hay y cuánto hace falta en la política actual de maquiavelismo? Hay bastante en el sentido de que siempre en la política hay mucho de maquiavelismo, porque en realidad Maquiavelo parte de la observación de la realidad efectual de las cosas, ¿no? Por decir así, y de las luchas de poder y por lo tanto de los principados, por lo tanto ahora, como decías, ¿no? Como decías ahora, dentro de los partidos estas luchas son sangrantes y constantes. En ese sentido, parece ser que en este sentido de maquiavelismo, que es un sentido poco elaborado, no es entrar en el detalle de sus reflexiones, sino lo que ahora le llaman el framework, ¿no? O la manera que tiene de entender cómo debemos aproximar la reflexión a la política, pues debemos aproximarnos a la política a través de la observación de lo que pasa, y lo que pasa siempre es una lucha descarnada por el poder, ¿no? Al menos siempre está allí, no es lo único que pasa, pero pasa siempre. Y en este sentido siempre lo vemos, en este sentido siempre vemos que se da, ¿no? A mí me interesaba esto del populismo porque parecía romper con esta lógica. Y decían, no, ahora ya no habrá grandes líderes, ahora no es en las democracias, por decir así, hay una lucha entre el pueblo que es sabio e inocente y los tecnócratas que son pues una especie de ladrones interesados y todas esas cosas. Y entonces la figura del gran líder político ya no existía. Y lo primero que hizo pues este partido que es ahora Podemos, cuando se presentó a las elecciones, fue estampar el rostro de su líder, ¿no? Y sigue siendo su líder ahora, más o menos, pero formalmente sigue siendo su líder, ¿no? De hecho, si Iglesias pierde las elecciones, Podemos desaparece prácticamente, o sea que no se puede escapar de esa lógica, parece ser, ¿no? Sí, yo tengo esa esperanza, pero tal vez no es un desaparecer directo, sino es un poco como lo imagino como Jerjes, con la batalla de las Termópilas y todo esto, ¿no? Que después pierde contra los atenienses y poco a poco en retirada pues va perdiendo batallas hasta que al final se vuelve a Galapagar, ¿no? Iba a decir a Vallecas, pero está en Galapagar ya. De hecho, fíjate las triquiñuelas, ¿no? Porque estamos probablemente una de las semanas más interesantes de política en muchos años, ¿no? Y mira que nosotros que vivimos en Barcelona estamos normalmente acostumbrados a estar entretenidos, ¿no? Por la política, para mal, pero lo estamos. Pero fíjate que ahora mismo ha anunciado el gobierno que no va a hacer de vicepresidenta segunda a Yolanda Díaz, que había propuesto Pablo Iglesias, sino que lo va a hacer de vicepresidenta tercera, ¿sabes? Y va a subir a Nadia Calviño. Claro.
Que al final es como una cosa un poco absurda, ¿no? Pero entra dentro de estos juegos, de estas pullitas, de esta erosión que están teniendo entre los dos, ¿no? Entre los dos partidos, que a mí personalmente me parece muy interesante de verla, porque la verdad no comulgo, ¿no? Con ninguna de estas dos. Pero ahí sí que vemos, no sé, ¿qué análisis haces tú de lo que ha hecho Pablo Iglesias bajando, ¿no? El salto al revés que ha hecho? El ejemplo que ahora pones yo creo que es muy interesante y de hecho lo pensaba porque antes leía una crónica, no sé dónde, que decía, bueno, Pablo Iglesias en estas jugadas maestras que hace él no avisó a Pedro Sánchez de su decisión hasta minutos antes de anunciarla públicamente, ¿no? Y después le pidió que pusiera a su elegida, digámoslo así, en el cargo de vicepresidenta segunda. Y yo pensaba, si el PSOE lo ha aceptado, será por algo, pero no veo por qué debería ser, ¿no? Y ahora dices que lo han... Ahora yo estoy ya perdido estos días, quiero decir que no esperes de mí un análisis muy detallado, pero me hace gracia que pongas este ejemplo porque es un ejemplo que he pensado, es decir, ¿por qué ahora Pedro Sánchez debería acceder a algo de lo que le proponga Pablo Iglesias, ¿no? O sea, es el momento de aprovecharse, de decir, pues... ¿no? Demostrar que Pablo Iglesias es más débil de lo que se parece, que si se va a él, pues Podemos tiene que perder peso específico dentro del gobierno. No sé, no digo forzar, pero quiero decir que estas jugadas maestras solo dependen al final un poco de la suerte y también de la capacidad del otro de reaccionar, ¿no? Que eso sí que es una lección muy maquiavélica, que es esa mezcla entre fortuna y virtud, digámoslo así, donde parece ser que Pablo Iglesias vive en un mundo en el que se piensa que solo él hace jugadas maestras, que solo él sorprende a la prensa, ¿no? Y lo que vemos es que de vez en cuando le salen mal y que, como decías antes, ¿no? Pues va perdiendo pequeñas batallas y veremos cómo le sale lo de Madrid, porque si realmente... Bueno, supongo que calculan que puede ganar, pero si no gana y se queda en la oposición en Madrid, habrá perdido bastante poder, no solo a nivel de su poder en el gobierno, sino incluso dentro de su propio partido, ¿no? Porque habrá quedado bastante debilitado como líder, como el único líder, vaya. Es que yo la estrategia la veo demasiado precipitada, porque sí que podía haber tenido sentido que pacte con Más Madrid, ¿no? Y entonces ponerse al frente de la coalición, pero en el momento en que Más Madrid te dice que no, que van a ir con diferentes marcas, ¿no? Digamos, las izquierdas, que PSOE, Más Madrid y Podemos y Unidas Podemos, según las encuestas, bueno, ahora tendrán que salir, ¿no? A base del anuncio que hizo el lunes, pero yo, o sea, realmente no veo posibilidad de que vaya a ganar las elecciones. Y si consiguen ganar la izquierda, que también lo veo muy improbable, no veo que él vaya a liderar la coalición ni que vaya a ser, o sea, lo veo en una posición muy secundaria, ¿sabes? O sea, que como que se ha lanzado a la piscina y luego está en la piscina y se da cuenta que está muy fría, ¿sabes? Sí, no, eso de la precipitación sí que parece ser inevitable en los asuntos políticos, ¿no? Eso sí que es siempre difícil criticar porque, claro, la situación es la que es. Y yo creo que Pablo Iglesias y los demás a lo mejor teníamos la esperanza y él tenía el temor que estando en este gobierno y dejando pasar las elecciones quiero decir autonómicas o las que viniesen, e ir perdiendo peso específico en el tablero político español, digamos así, pues su carrera política se fuese diluyendo, ¿no? Derrota tras derrota, al final acabase. Y lo que ha hecho, yo creo que es una de las virtudes que tiene Iglesias, es moverse. Es decir, al final es alguien que todo lo que ha ganado lo ha ganado porque se ha sabido colocar, ¿no? Es como esa gente que aparta a los demás de la foto y se pone él y lo ves. Hay algunos políticos, en Cataluña tenemos a Laura Borràs, que hace esto literalmente, que es una cosa que a mí me fascina porque no lo he visto de mucha gente, pero que cuando hay unas cámaras, ella aparta físicamente, o sea, le he visto medio empujar a la gente que estaba delante para ponerse ella, ¿no? Pues Pablo Iglesias, que es un poco, tampoco es que sea muy sutil, pero un poco más sutil que eso, porque eso realmente es pornográfico, pues siempre logra salir en la foto, siempre logra moverse para tomar el protagonismo. Eso no garantiza el éxito, pero es condición del éxito, creo que sin duda, ¿no? Yo ahora recuerdo un documental cuando empezó Podemos que me hizo mucha gracia. Bueno, en aquel momento me interesó, ahora pensándolo me hace mucha gracia, en el que decía
Pablo Iglesias que lo que les distinguía a todos, estaban ahí todos los pesos pesados, yo creo que todavía estaba Vescanza por allí, y estaban ahí todos reunidos y entonces hay un momento en el que habla a cámara y dice, bueno, es que lo que nos diferencia es que aquí nos amamos. Y entonces, bueno, ya se ha visto que no, pero sí que teniendo en cuenta lo que hablábamos de Maquiavelo, ¿tú entiendes que hay alguna estructura política o estructura de cualquier tipo, ¿no? Donde no funcione esta lógica maquiavélica, donde no prime el poder por el poder necesariamente? ¿O es algo realmente natural? No, es inevitable. Yo creo que en lo que llamamos la vida política es inevitable. La única estructura, ahora que decías, o institución que se basa en tomarse en serio lo de que aquí nos queremos es la familia. Yo creo que todo lo demás, a lo mejor las amistades, pero las amistades son fácilmente corruptibles por el poder y en la lógica de los partidos y todo esto, el amor es primero que es, o sea, retóricamente es una cursilería, pero quiero decir que es un arma más, o sea, el hablar de amor. De hecho, hubo unas elecciones en las que prácticamente todos los partidos se presentaron con un corazoncito en su logo. Era una cosa esperpéntica, o sea, creo que aún lo conservan algunos, pero quiero decir que Ciudadanos adoptó, ¿no?, el corazón con la triple bandera. El PP también modificó su logo para que hubiese una insinuación de corazón. Podemos tenía el corazón morado, el PSOE el corazón rojo. Creo que Esquerra también se sumó a eso, pero no sé si iba con ellos en esa contienda. O sea que, y en todo esto lo único que quieren decir básicamente es nosotros somos mejores personas que los demás y por lo tanto tenéis que votarnos a nosotros. Y allí lo del amor me parece... Sí, o sea, me parece siempre, como digo, un arma de propaganda. Maquiavélica más, ¿no? Es una lucha maquiavélica más. Sí. Es que hasta la verdad es un arma maquiavélica, ¿no? O sea, quiere decir que aquí la gracia es ver cuando usas el amor o el odio. Y en Podemos, de hecho, es un partido interesante porque es un partido que hemos visto nacer. Quiero decir, nosotros en el sentido de que es un partido que ha surgido casi de nuestra generación. Bueno, no sé, un poco más jóvenes, pero quiero decir que del 15M y lo hemos visto en directo, por decir así. Hemos visto el auge, la caída de Podemos en directo. No han muerto todavía, pero no es lo que prometían, ¿no? Y ahí hemos visto que a lo mejor sí que surgieron como un grupo de amigos, como grandes cosas surgen así, pero y que después hemos visto que ahora ya no queda nadie, es decir, que se han ido peleando todos y ahora precisamente pues no son capaces ni de pactar una coalición en Madrid que les beneficiaría tanto a Errejón como a Iglesias, supongo, quiero decir, no conozco el detalle de los cálculos, pero es previsible que les fuese mejor ir juntos que separados, por odios personales, y son odios personales, o sea que del amor al odio ya se sabe, ¿no? Bueno, es que ha salido el titular, ¿no? La chica esta de Madrid, que decía, no vamos a pactar con Pablo Iglesias porque Madrid no es una serie de Netflix, ¿no? Tortado. Esto Mónica García, ¿no? La que se presenta... Médico. Bueno, y Teresa Rodríguez, la de Andalucía. También ha salido, sí. También ha salido. O sea, se ha desquitado totalmente, ¿eh? O sea, la ha llamado inmaduro, la ha llamado de todo. Sí que es verdad que ha habido, sí, hay unas guerras internas en Podemos que está fracturando totalmente el partido. De hecho, un argumento que me pareció muy interesante del podcast que ha sacado el Extremo Centro con Ricardo Calleja, Jorge Bustos, etcétera, hace nada sobre las elecciones, decían, yo creo que lo explicaban muy bien lo que había ocurrido, sobre todo con Ciudadanos. Decía que Ciudadanos había jugado a ser Pedro Sánchez, pero sin el PSOE detrás, ¿no? Y el PSOE al final es un partido que es casi religioso, ¿no? Es decir, tiene adeptos que le votan pase lo que pase, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez lleva años, bueno, desde que lleva gobernando, como hackeando el sistema, es decir, dando bandazos, cambiándose de lado tal y cual, y eso casi no le ha pasado factura. Entonces Ciudadanos ha intentado jugar a lo que juega Pedro Sánchez, imitar la estrategia de Pedro Sánchez porque ha conseguido gobernar. Entonces la ha imitado y se ha dado cuenta que detrás no tiene el PSOE, ¿no? No tiene un partido como... Y bueno, claro, se ha fracturado totalmente, hasta el punto de que ahora mismo Ciudadanos como partido tiene muy pocas perspectivas de vida. O sea, ya diría incluso para quedarse como UPyD, porque, no sé, ha dimitido Toni Cantó, han dimitido varios más, y estamos probablemente ante la vuelta del... No estamos ante la vuelta del bipartidismo, tal vez nos quedaremos con el tripartidismo. Con Vox, ¿sabes? Bueno, pero Iglesias no ha muerto, es que hay que ver qué sucede en las elecciones, pero bueno, sí, parece que...
que eso podría Es que ser. aquí yo creo que se ha menospreciado y con la crítica al bipartidismo se hizo en el sentido retórico, pero después en la práctica también lo han hecho. Estos partidos han menospreciado el peso que tiene un partido sólido e implementado, ¿no? En Cataluña a veces se habla mucho, ahora que hay una discusión sobre Junts per Catalunya y el PDeCAT y este espacio de lo que quedaría un poco a la derecha o al centro derecha de Esquerra Republicana en el mundo soberanista o independentista o nacionalista o como le llamemos, ¿no? De las posibilidades de éxito de estas estructuras si no ganan elecciones o si no tienen poder. Y parece ser que es como un azucarillo, ¿no? O sea, que si no es un partido que tenga implementación en el sentido de que tenga alcaldes conocidos, de que tenga regidores en un montón de pueblos, pues todo quiere decir que puedes acabar o sea, desapareciendo de un día, De un día para otro, sí, sí. de un día para otro. Es una cosa. Exige mucho del acierto del liderazgo. También esa lógica yo creo que es interesante tanto en Ciudadanos como en Podemos, que surgieron como partidos nuevos para acabar con el bipartidismo, al menos en su retórica, y que han sido partidos con unos hiperliderazgos, ¿no? Y cuando ha fallado, por ejemplo, el liderazgo de Albert Rivera en Ciudadanos, por sus propios errores, no quiero decir que no sé si, claro, quiero decir, pero cuando ha fallado eso no ha quedado mucho. No ha quedado mucho, siendo un partido que que llegó a ganar las elecciones en Cataluña y no ha quedado nada casi. Y es porque no había la solidez de un partido, pues ya no digo centenario, pero digámoslo así, bien instaurado, que representase una ideología reconocible incluso sin mirar, ¿no? Es como el fútbol. Tienes que saber dónde están, aunque no para darle el pase sin mirar. Si no, el partido puede desaparecer en cualquier momento, ¿no? Si no acierta la última campaña, el último tweet, es muy difícil. Cierto, sí, sí. La verdad es que, o sea, ya más sobre todo la situación que vivimos tan polarizada, digamos, tan efervescente, ¿no? Bueno, me salió una palabra así más o menos, pero se entiende, ¿no? O sea, y en esta situación en la que vivimos, tú se te ocurre sacarte, o sea, empezar un proyecto como es el Tribú, ¿no? Háblanos un poquillo de esta idea y de dónde sale y cuál es el ethos y el telos, ¿no? O sea, ¿por qué nace y para qué nace? Sí, es un proyecto muy personal y un poco inocente, diría. O sea, que no para presumir aquí de maquiavelismo precisamente porque me he metido en un jaleo. Pero la idea del Tribú es decir, en Cataluña y en el mundo que habla y lee y escribe en catalán, por decir así, en Cataluña, no existe un periódico de centro-derecha, o un periódico liberal o un periódico conservador. La gente que escribe y lee a diario, no digo a diario, pero quiero decir que su tendencia natural es leer periódicos en castellano, pues tiene un montón de periódicos de centro-derecha, aunque sean catalanes, quiero decir, pero uno puede leer El Mundo, puede leer el ABC, puede leer, pues, no digo más, pero hay muchos más, y digitales a montones. Y en cambio, para el mundo catalán, creo que durante los años del procés, todos estos periódicos han girado hacia un independentismo muy claro o hacia la izquierda, ¿no? O sea, hay una división que lleva a que la prensa escrita en catalán, sea en papel o sea en digital, sea o muy de izquierdas o muy independentista, o las dos cosas normalmente, ¿no? Y mi idea era decir, hay un montón hay un montón de gente, un montón de potenciales lectores para lo que a mí me interesa, pero que también son en realidad votantes que no tienen un periódico de referencia donde sus ideas estén representadas desde Cataluña, ¿no? O sea, que un votante liberal, y esto siempre es un poco difícil y además yo no soy de estos que hacen, como se dice, estudios de mercado y todas esas cosas, ¿no? Porque en Cataluña en los últimos años siempre se habla como de una masa oculta de votante pues de centro, catalanista a lo mejor, pero liberal y estas cosas como un monstruo mítico. Yo pensé, bueno, si existe, esta gente debe tener ganas de leer algo que no sea básicamente insultante para su inteligencia cada día, ¿no? Y eso es lo que más o menos os he explicado así, pero es un poco lo que pretendo hacer con el Tribú. Ostras, qué bueno, la caza del monstruo mítico. Pues le he estado echando un vistazo y la verdad es que tiene un formato que a mí me parece bastante interesante y de hecho me ha gustado. Entonces iba pasando de artículo en artículo para ir viendo un poco cómo funcionaba y tal la web
hasta que de repente creo que llegaba al 6.º artículo y me ponía, has llegado al máximo de artículos que puedes Ya leer". funciona. Pues mira, eres el primero. Pues, Hemos cerrado, yo creo que hoy, o sea, que hoy se habrá cerrado. pues te confirmo que funciona. Pues no sé, creo que me alegro, pero la verdad es que estamos tanteando. No sé si será un éxito, si es una buena decisión empresarial. A ver, yo creo que sí que es buena decisión en la medida en que da cierto prestigio. O sea, hacerlo al principio costaba, yo creo, sobre todo periódicos como El Mundo y tal, que dieron el paso, ¿no? Incluso lo había dado antes Pedro J, ¿no? Con Orbit, pero ahora ya se han especializado totalmente y le da bastante calidad. O sea, yo ahora mismo no estoy suscrito al Mundo y me da mucha rabia, ¿no? porque sacan muy buenos artículos y de hecho me lo estoy planteando muy seriamente. Y creo que va por ahí la idea, ¿no? O sea, al final, si quieres información, o sea, valoras más lo que pagas en el fondo. Sí, yo creo que sí. Además, en mi caso, además tiene una razón muy práctica, y es que en realidad no hay dinero detrás del Tribú. O sea, el dinero que hay es el dinero que darán los suscriptores, ¿no? Y algún mecenas encontramos, pero quiero decir que estamos en ello. O sea, que no hay un grupo empresarial que diga, bueno, tengo este proyecto a lo mejor político, ¿no? Porque, como decía antes, o sea, todo se mezcla siempre en el periodismo, lógicamente, pero quiero decir, no hay un partido que diga, pues me interesa que por fin un periódico me dé la razón, ¿no? No existe eso, no hay un empresario que diga, tengo aquí unos cuantos millones para tirar en un proyecto que me hace gracia, para presumir con mis amigos de que tengo un periódico, ¿no? Eso no es así. Entonces, primero, que creo que está bien pagar por las cosas que uno lee, y después que el futuro del periódico solo funcionará si la gente pone dinero, si no, no hay más. Ahora justo es que ahora justo lo pensaba. Yo entré una vez en el Tribú porque habías publicado un artículo y pensé, anda, mira, está publicando en este sitio. No sabía que eras tú el que había iniciado el proyecto. Pero quería preguntarte, la idea es tocar todos los polos, o sea, como periódico también tener, yo qué sé, sección cultural, tener, o sea, veo que tienes podcast, o sea, la idea es tocarlo todo, es abarcarlo todo. La idea es que es un periódico de opinión. Entonces, lo que no hacemos es información, ni esa falsa información que hacen los digitales, ¿no? Que buscan en Google y lo venden como exclusiva, ¿no? O sea, eso es lo único que no haremos. Pero mi idea es que sea un periódico, en el sentido de que salga regularmente, o sea, que cada día haya contenidos, que cada día haya artículos o vídeos, entrevistas, podcasts, todas estas cuestiones, y que se centre alrededor de la opinión, en el sentido de cosas que pueden ser discutibles, ¿no? Que la gracia es esa. Entonces, allí sí que los límites de lo que podemos hacer, pues a nivel práctico digo, pero quiero decir que no están muy definidos, pero la idea de que haya podcast, por ejemplo, de que haya entrevistas, de que haya debates, de que haya básicamente artículos de opinión, esta sería la idea, todo lo que podamos relacionar con el mundo de la opinión periódica. ¿Habéis publicado ya el podcast o no? Bueno, hemos publicado. El problema del podcast es que tengo que aprender a hacerlo, ¿no? Como el otro día te hablaba de mis dificultades técnicas, y entonces, de momento, mi idea de podcast era hacer un podcast que se basase en el comentario de los artículos publicados durante la semana, ¿no? Entonces, hablar con los autores y ver cómo, bueno, pues seguir con el tema, por decir así, ¿no? Mantener el artículo vivo en relación a lo que va pasando, porque al final la idea es que sean artículos de actualidad, pero que tengan un fondo, no sé cómo decir, pero más ideológico, más filosófico, más duradero, ¿no? Y lo que pasa es que montar un podcast es una cosa un poco rara, y me he dado cuenta de que estas conversaciones que yo iba teniendo tenían más interés en sí mismas que los recortes que yo pudiese editar, ¿no? Entonces hemos empezado a publicarlas independientemente. Allí todo, o sea, lo digo así en confianza, ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Pero quiero decir que la idea es ver cómo evoluciona y ver cómo podemos ir haciendo las cosas que sean, pues eso, lo más interesantes posibles, porque a veces las ideas que tienes, pues no. Oye, cualquier cosa que necesites, pregúntame. O sea, ya te dije, ¿eh? O sea, este podcast, al menos ya dentro de nuestras virtudes, es que ya está más o menos asentado. Sí, no, claro, pues ya sois referentes, digamos, ya. Sí, pero ya he conseguido colgar el podcast en iVoox, en Spotify, o sea que
tus Vale, primeros genial. consejos ya han dado fruto. Yo, Ferran, te sigo desde hace unos años por lo que vas publicando y siempre he tenido curiosidad de, o sea, saber un poco cuál es tu posición. O sea, que más o menos me lo puedo imaginar porque he leído, ¿no? Pero quería escucharlo en directo de cómo ves el liberalismo en Cataluña o ese centro derecha, liberalismo y conservadurismo en Cataluña y bueno, la otra cara de la moneda, ¿no? La parte del catalanismo, del nacionalismo, cómo se conjuga todo, porque en Cataluña tienes esa complejidad, ¿no? Sí, es realmente difícil. O sea, lo que es una gran pregunta y no sé muy bien si la puedo resolver. Es decir, básicamente porque no sé si se conjuga, es decir, no sé si se puede hacer compatible. Mi idea es que de alguna manera tiene que serlo. Es decir, pero por decirlo así simplemente, es que como en la política catalana a veces se dice que hay como dos ejes, ¿no? Normalmente en la política de un Estado o en la política a lo mejor de otras, no sé, comunidades autónomas, para decirlo así, en el Estado español, ¿no? Pues básicamente tienes partidos de derechas y partidos de izquierdas y ahí está, entonces pues te sitúas y ese es todo el problema. En Cataluña lo que pasa es que tienes partidos de izquierdas y partidos de derechas en dos mundos, ¿no? Que son dos mundos electorales que, como hemos visto, yo creo que durante el proceso se ha venido a constatar que tienen pocas vías de comunicación, o sea, que uno puede ser pues, de centro derecha pero catalanista o independentista y otro puede ser de centro derecha unionista y no acaban de votar a la misma gente, ¿no? O sea, que tienes pues dos partidos o al menos dos mundos separados. Yo no sé si se puede o si se debe, quiero decir, no sé mucho a nivel político lo que es mejor, pero quiero decir que no sé en qué sentido es realista pensar que se pueden encontrar, por ejemplo, en el eje ideológico, gentes de tendencias nacionales distintas o no sé ni cómo decirlo, pero de fidelidades nacionales distintas. Eso es difícil. Mi idea en el Tribú, y lo digo, no sé si lo preguntabas por eso, pero quiero decir que mi idea en el Tribú es probarlo. O sea, no es que haya espacios donde el debate nacional no sea el único. Y esto lo digo también porque si pensamos en lo que pasaba hace unos años, por ejemplo, al principio del procés, últimamente se recuerda que Artur Mas, que yo creo que es el que dio el inicio, ¿no? Bueno, quiero decir, me parece que es bastante claro que el inicio este proceso, pues fue investido con los votos de Alicia Sánchez Camacho y con un discurso que ideológicamente era muy liberal, yo creo, ¿no? Y eso quiere decir que hay la posibilidad no digo de estar de acuerdo en todo, porque eso tampoco tiene mayor sentido, pero sí que hay la posibilidad de que, hombre, que haya algunas cosas, ¿no? que son beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía, para el conjunto de Cataluña, en las que partidos de tendencia nacional distinta, para decirlo de este modo, se pongan de acuerdo. Y lo digo porque, por ejemplo, lo vemos en la izquierda. Es decir, en la izquierda sí se ve eso, aunque el trasvaso de votos, en nivel de votos, quiero decir, a lo mejor no es significativo, pero en nivel de políticas sí. Es decir, tú ves que en el Parlamento pues la CUP vota con Podemos y con el PSOE en cosas, o el PSC en cosas, aunque después nacionalmente estén en las antípodas, ¿no? Menos del PSOE. Y eso no pasa últimamente, o creo que no pasa tanto, o al menos no se hace tan público en el discurso, quiero decir, en el mundo del centro derecha, en el mundo liberal, ¿no? Parece ser que la división ahí es mucho más. Es que aquí mismo, cuando entrevistamos a Alejandro Fernández, yo le pregunté por si existía o podría existir un PP catalanista a raíz del fichaje de Paparera y me dijo tajantemente que no, que el PP además no debe ser catalanista porque él no creía en el catalanismo, no recuerdo cómo lo dijo exactamente, ¿no? Pero, o sea, yo no acabo de entender ese rechazo frontal a todo, ya no sé cómo llamarlo, ¿no? Si nacionalismo periférico, regionalismo, porque existe un rechazo frontal desde fuera de Cataluña. ¿O no lo ves así? Yo creo que existe, lo que pasa es que no sé en qué medida y tampoco sé, y esto lo digo con toda la modestia, quiero decir que no sé valorar cómo ha cambiado eso. Es decir, yo creo que el procés ha hecho mucho daño a esto porque el catalanismo ha tirado al independentismo y los partidos que podían ser más comprensivos, y precisamente el PP, pues lógicamente me parece que es un partido importante en este sentido,
podían ser más comprensivos, ahora no se lo pueden permitir, o al menos todavía no se lo pueden permitir. O sea que a mí que Alejandro Fernández diga eso me parece que es lógico, porque hablar de catalanismo ahora es hablar de independentismo, e incluso diría más, hablar de independentismo es hablar de declaración unilateral de independencia. Y lo digo porque antes el PP podía pactar, y ahora se recuerda estos días el pacto del Majestic, podía pactar con la antigua Convergencia, que estaba llena de gente que se llamaba independentista, pero que nunca se le hubiese pasado por la cabeza hacer lo que se hizo en Cataluña en el 2017, ¿no? Por motivos muy distintos, ¿eh? A lo mejor, quiero decir, por prudencia política o por cuestiones ideológicas, pero o sea, no lo hicieron por eso, pero no se les ocurriría. Y con esa gente es más fácil pactar que con alguien que te ha declarado una independencia. Pero hacer un Feijóo, por ejemplo, porque o sea, lo que Feijóo consigue en Galicia, a pesar de la crítica durísima que se lleva desde Madrid, es que casi cada mañana Federico Jiménez Santos le mete caña a Feijóo por la defensa del gallego, por el galleguismo y tal. ¿No sería viable en Cataluña por más que escueza? Yo creo que es difícil que eso lo pueda hacer el PP, porque Feijóo se ha encontrado que no tenía, al menos yo no conozco la historia política gallega y por lo tanto no me atrevo, pero quiero decir que el galleguismo de Feijóo se hace ya de entrada desde el Partido Popular, que viene de Alianza Popular y que viene de Fraga y que viene pues, de una tradición de derechas española, por decirlo en el sentido estatal del término, ¿no? En Cataluña eso era el mundo que se podía entender entre el PP y Convergencia, ¿no? Y unir esos dos mundos creo que es muy difícil. Y después yo creo que por ejemplo, lo que ha hecho Alejandro Fernández en las últimas elecciones, creo que es estratégicamente interesante. O sea, creo que lo ha pensado, que lo han decidido así, pero ya es un poco eso. Es decir, el discurso que se ha hecho en las últimas elecciones catalanas respecto a los discursos anteriores ya va un poco en esa vía y no sé si a medio plazo eso le puede dar réditos, es decir, le puede ir bien porque ha desaparecido Convergencia. Es decir, lo que puede pasar es que si Convergencia sigue desaparecida, el PP crezca un poco más en este sentido. Llegar a ser el partido hegemónico, el catalanista, en Cataluña, desde el Partido Popular, lo veo muy, muy difícil por lo que te digo, porque en Cataluña sí que hay una división nacional muy grande entre... O sea, hay votantes de Convergencia, por decir así, que nunca votarían al PP, ¿no? Y yo creo que en Galicia no existe esa división, o sea, no existe esa cuestión. Oye, ¿cómo ves la situación de Cataluña actualmente? O sea, me ha salido una voz un poco triste, pero no quiero estar tan pesimista. Sino... Tiene sentido, ¿verdad? No, porque es verdad que a raíz de las elecciones, ¿no? Laura Borràs, la presidenta del Parlamento, parecen ser que otra vez se vuelven a saltar las reglas de la democracia y vuelvan a intentar hacer un cordón sanitario a Vox para evitar que hable lo mínimo posible, que intervenga lo mínimo posible, digamos que van a vulnerar todos los derechos de oposición que hay. Pero eso no es lo que más me preocupa, evidentemente. Lo que más preocupa es, ¿vamos hacia más 155? O sea, ¿vamos a tener un 155 anual? ¿O cómo interpretas tú? Partiendo de lo que haría Maquiavelo para conseguir el fin. No lo compliques más, ¿eh? Déjame ahora no pensar en Maquiavelo, pero quiero decir... No, la situación es rara. Es decir, yo no soy tan pesimista y a la vez soy muy pesimista. O sea, no soy tan pesimista en el sentido de decir, no creo que vayamos a volver al 17. Es decir, no creo que vayamos a... Es decir, creo que el procés en un sentido ha muerto y en otro sentido es eterno. Es decir, ha muerto en el sentido de que no se va a concretar en nada político. No va a haber rotura, no creo que haya necesidad de otro 155, creo que todo va a ser lo que viene siendo y estamos ya en el 2021. O sea, yo creo que después del 17 todo lo que ha pasado ha sido retórica revolucionaria vacía, prácticamente, de parte del procés. No quiero olvidarme, a lo mejor ha habido estas cosas, pero quiero decir, yo creo que la lección del 1 de octubre es una lección que nadie quiere admitir, pero todo el mundo ha entendido. Y es que unilateralmente Cataluña no se va a independizar. Y eso no va a pasar. Y eso lo han entendido los independentistas, aunque no lo quieran admitir. Y yo creo que no sé si lo han entendido tanto a nivel... Yo creo que lo ha entendido Pedro Sánchez, por ejemplo,
más de lo que más de lo que lo puede admitir, por ejemplo, el PP, ¿no? Porque hay una gente a la que Pedro Sánchez tiene interés en dejar claro que el riesgo ya ha pasado y, por ejemplo, puede presentar a ella como para pasar página y esas cosas y dejar las divisiones atrás y todo esto, mientras que el PP está instalado una lógica de oposición y de lucha con Vox que hace que no se pueda olvidar de lo que pasó en el 17 y que no pueda, yo creo que admitir, pero si mi diagnóstico es correcto, admitir que no volverá a pasar, porque el nacionalismo demostró que no tiene la fuerza suficiente o al menos no tiene las ganas suficientes como para usar la fuerza que tiene para crear un Estado. Sobre todo si el fin de semana te vas a la Cerdaña de vacaciones, que esto es... Sí, o sea, yo creo que no sé si hablar de traición, pero quiero decir que la traición de los líderes a su pueblo después de la declaración unilateral de independencia es clara, ¿no? Y tampoco veo yo pues al pueblo de Cataluña levantándose en armas contra el ejército español. Y si eso es así y no hay un proyecto de futuro que no sea ahora retóricamente independentista, entonces lo que quiere decir es que el procés ha muerto en el sentido de que no va a haber independencia a corto plazo ni a medio plazo, creo, si es que a largo plazo es imaginable, pero a la vez vamos a estar atrapados en la lógica del procés y en la lógica de la división nacional y en la lógica de la retórica secesionista o independentista y revolucionaria pues durante bastante tiempo, porque no veo la posibilidad de que el escenario cambie, ¿no? En este sentido, que Laura Borràs sea presidenta del Parlamento me parece irrelevante, ¿no? Digámoslo así, o sea, no creo que pueda hacer ni que quiera hacer en realidad nada. ¿Tú crees que ha conseguido ser presidenta del Parlamento echando a la gente para ponerse primero ella? un poco es así. Lo que pasa es que creo que allí sí que, bueno, hay como una batalla que yo no conozco en detalle, pero me parece que todo el mundo está bastante contento de que sea presidenta del Parlamento, que no esté en el gobierno y que no esté presidiendo el grupo parlamentario en la oposición, porque por luchas con Puigdemont y con el mundo más de partido institucional, ¿no? Y entonces ella está muy contenta de ser presidenta del Parlamento porque podrá pues lucirse, porque tiene bastante protagonismo, aunque no tenga mucho poder efectivo, digámoslo así, y a la vez el partido está muy contento de tener una posición simbólicamente muy, muy importante en Cataluña, pero que tampoco le puede perjudicar demasiado, ¿no? ¿Y de dónde viene este pudor por no declararse de derechas o declararse de izquierdas? ¿Qué son? ¿Son de derechas, son de izquierdas? ¿Son lo que se declaran? Cuando hablamos de este independentismo de Puigdemont. Yo creo que no es que el problema es que creo que no lo saben y no les importa. Es decir, la idea, el pudor, o sea, una cosa es el pudor en declararse de derechas, que eso yo creo que en Cataluña al menos hace mucho tiempo que existe. Es decir, yo creo que ahora hablamos, por ejemplo, de la convergencia de Pujol y todo eso, pero Pujol no era un hombre ideológicamente muy definido como un hombre de centro-derecha. Todo el mundo lo podía definir como eso porque, claro, era la oposición. Por ejemplo, el gran partido era el PSC y era pues, socialdemócrata, o Esquerra, que era de izquierdas, por lo tanto, pues él quedaba a la derecha, pero él se reivindicaba constantemente como un socialdemócrata nórdico, me parece que era el sueco, y él tenía un discurso. Él hacía estas cosas que hacía Pujol, ¿no? Pero que es darse cuenta de que al final las palabras en política no importan tanto como las apariencias, y que vende un poco más, ser un poco más de centro o de izquierda en Cataluña que de derechas, porque la derecha se la sigue tachando, ya no solo en Cataluña, pero de franquista directamente todo el rato, y que por tanto, pues no sé, tampoco hace falta pelearse por las etiquetas si puedes tener el poder, ¿no? con tus ideas y decir, no, yo soy muy de izquierdas porque ahora lo que es de izquierdas es esto. De hecho, Pujol tenía, me acuerdo una vez que lo explicaba, dice, cuando hablaba de la familia, por ejemplo, que es de estas cosas de la derecha, ¿no? De proteger la familia, la natalidad y todo esto, él decía, bueno, yo digo lo que pienso, y después cuela una cita de Saramago y dice, y eso lo dice Saramago. Claro, Saramago es muy de izquierdas, por lo tanto, pues está, pues ya estoy al lado, ¿no? Puedo hacer el discurso más pro familia, incluso pro vida o lo que sea, si alguien de izquierdas alguna vez lo ha dicho y me puedo aprovechar. Y en ese sentido, claro, pues yo era un monstruo político. O sea, quiero decir que
que Pujol sabía que jugaba. Los que han venido después no lo saben. Entonces se queda el pudor sin la habilidad de defender las mismas ideas con otra retórica, ¿no? Por eso, digamos, ahora me preguntabas por Junts per Catalunya. Junts per Catalunya no solo que se llame de izquierdas, sino que vota a favor de regular el precio del alquiler, ¿no? Es que no es ya una cosa retórica, es que cosas que no funcionan, cosas que van mal, que hace la izquierda por complejo ideológico, pues las asumen como propias, porque no tienen alternativa. ¿Tú crees que estamos ante un cambio de paradigma en este sentido? Porque yo tengo la impresión que sí, pero también me doy cuenta de que somos todos muy autorreferenciales, ¿no? Es decir, yo entro en Twitter, no sigo particularmente gente de izquierdas, la verdad, entonces pienso... Sí, ¿Vas a hablar de batalla cultural, Luis? Y pienso, oye, últimamente en Twitter hay gente muy razonable. Ha cambiado mucho, ¿no? Esto cada vez... Entonces, no sé si tú percibes que hay un cambio de paradigma en el sentido de... Porque es verdad que la hegemonía es izquierdas, eso no tengo ninguna duda, pero el hecho de que tantos años y ciertas ideas como se empiezan a desmontar, no sé ¿cuál es tu lectura al respecto? ¿O es que ya... o consideras que ya están asentadas y que la cosa está difícil? No, yo creo que no hay nada, es decir, no hay nada perdido para siempre, para entendernos, ¿no? En política las cosas cambian y de hecho, ahora pensaba el caso Ayuso me parece que es bastante interesante, ¿no? Es decir, que Díaz Ayuso ha salido como una líder de referencia del centro derecha en una crisis imprevisible, ¿no? Esto sí que es muy maquiavélico, es decir, la fortuna nos ha situado en esta situación y Díaz Ayuso ha demostrado ser una líder política que no creíamos. Yo tenía no tengo una opinión muy definida, pero quiero decir, ha demostrado un instinto político, volviendo a tu pregunta, ha demostrado un instinto político pues notable, ciertamente. Incluso en la jugada esta de convocar elecciones, pues bueno, pues hay que hacerlo, quiero decir. Después, a toro pasado, todos vemos que es una estrategia que parece interesante, pero hay que tener la valentía de hacerlo en ese momento para que no te lo hagan. Todas estas cosas que son de líder político, de alguien que tiene, por decir así, madera de liderazgo. Después, a lo mejor pierde y desaparece y se ha acabado su carrera, No me comprometo aquí, no estoy... Pero lo digo también a nivel de la batalla cultural, es decir, una cosa que ha hecho Ayuso, al principio parecía por desconocimiento o por, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero como una cierta frivolidad de decir, no, yo soy pues así, liberal y lo que sea, y estos son comunistas. Y las primeras veces que yo leo este discurso pensé, es un poco infantil, es un poco alejado de una reflexión seria sobre los valores del centro derecha y todas esas cosas, pero yo creo que con el tiempo ha demostrado que la gente entiende de qué va este discurso. Es decir, que la polarización también lleva a un cierto esto que me preguntabais ahora, ¿no? Sobre Cataluña. Hay un cierto desacomplejamiento en el llamarse liberal, sobre todo cuando los otros están haciendo homenajes a Lenin y al Che Guevara todo el día, ¿no? O sea, que lo mínimo es recordarles de qué va eso, ¿no? Y en este sentido sí que creo que hay contrapesos, es decir, que a lo mejor el discurso no es el que teóricamente nos gustaría más, o que la retórica que está tomando la política no es la que nos gustaría más, pero que sí que hay ideas que se empiezan a defender sin tanto complejo, y creo que eso es bueno para la pluralidad política, en el fondo. Pero yo me he sorprendido porque todos los políticos de izquierdas, muchos periodistas de izquierdas, tienen el mismo discurso que tenemos nosotros, Luis. O sea, dicen que el mundo está dominado por las derechas, por el neoliberalismo, que los medios en España son mayoritariamente de derechas, que los canales de televisión son mayoritariamente de derechas. O sea, yo estoy sorprendido porque realmente la percepción por la izquierda es la contraria. ¿Qué canales de televisión está haciendo referencia? Porque, claro, evidentemente depende de quién lo diga, ¿no? Porque si lo dice Pablo Iglesias, para él... pero al final es que la retórica es o esto o lo contrario, ¿no? No hay una posición. Yo no acabo de entender si hay objetividad en esto, porque también es verdad que depende de dónde uno esté, ¿no? De qué punto político esté, puedes considerar que todo es izquierda o que todo es derecha. Pero me sorprende porque no paro de oírlo y me sorprende mucho. Periodistas que lo dicen y lo vuelven a decir, que el mundo es neoliberal, que el mundo es de derechas, etcétera, etcétera.
Mira, sí que es verdad que yo creo que tal vez las categorías de izquierda-derecha no ayudan por eso mismo. Incluso no ayudan los propios nombres, ¿no? Si vas a discutir si Ayuso es bueno, Ayuso es malo, Pablo Iglesias es bueno, Pablo Iglesias es malo, a la hora sobre todo de una conversación con alguien que piensa diferente, que ojo, yo estoy totalmente dispuesto y abierto a seguir a gente de Twitter de izquierdas que sea razonable. Lo que pasa es que no he encontrado la oportunidad. Bueno, tal vez si Víctor Lapuente cuenta como izquierda, yo le sigo, la verdad. Tiene un libro muy bueno. Al menos, es que al menos la vieja izquierda, Cayetana es la vieja izquierda también. Pero bueno, volviendo al tema, o sea, creo que las categorías no ayudan. Mira, ayer estaba en una reunión de esta red social nueva que se llama Clubhouse, que es bastante adictiva, y de repente de Es la una nada, droga, Luis. Para ti está siendo adictiva. es una droga, pero de la nada aparece un músico famoso y la gente lo decía. Entonces, ¿qué hace este hombre? Entonces entró en la sala para hablar y comentó justamente esto. Dijo, mira, yo cuando hablo con mis amigos de política, por lo general, si hablamos de los temas en concreto, en plan de trabajo, tal, nos ponemos de acuerdo. Pero cuando empezamos a hablar de izquierda o derecha, tal, ya no entramos en acuerdo, ¿no? Y tal vez ya las propias categorías polaricen, ¿no? No sé qué opinas tú, Ferran, al respecto. Sí, no, que las categorías polarizan me parece que es verdad. O sea, no tengo mucho que aportar aquí. Lo que estaba pensando es si podemos prescindir de ellas. Es decir, yo creo que es muy difícil. Y antes que hablábamos de los partidos, de partidos como Ciudadanos, por ejemplo, creo que el problema de Ciudadanos era precisamente este, ¿no? Yo he usado, me parece, el símil este futbolístico. Es decir, yo creo que un partido tiene que ser como, yo que soy del Barça, pues como el Barça de Guardiola, que la gente tiene que hacer el pase sin saber dónde está el otro, ¿no? Sin tener que mirar, porque ya sabes dónde estará, porque estará donde tiene que estar, ¿no? Yo creo que los partidos sirven de referencia en este sentido y que no tener claro si uno es de derechas o de izquierdas, pues perjudica. Y perjudica en un sentido comprensible. Es decir, porque al final, cuando tú votas a un partido, estás votando por una promesa de futuro. Es decir, estás votando por lo que crees que harán. Y lo que crees que harán tiene que corresponder un poco a lo que ideológicamente tú crees que es la derecha o la izquierda en este sentido, ¿no? Se podían usar categorías distintas, pero tiene que haber categorías fuertes que signifiquen algo, ¿no? Y si no, se penaliza. Es decir, después, ahora decías, ¿no? Esto de Cayetana es la vieja izquierda. Yo estoy de acuerdo. Es decir, pero ya es igual si ideológicamente es una diferencia... ¿no? Si ideológicamente es una diferencia sólida o no. Es decir, si hay un detrás, un fondo ideológico que defina realmente lo que es el liberalismo, lo que es el progresismo y que los partidos se acojan a ello. No, la gracia es que en el ambiente, el de la discusión pública, siempre se tienden a diferenciar posiciones y eso va cayendo en un lado o en otro. Y eso no solo quiero decir, no solo es inevitable, sino que creo que está bien que sea así. O sea, que se necesita una cierta... De hecho, la indefinición puede ser incluso perjudicial, ¿no? O sea, recuerdo Ciudadanos cuando no se atrevía a decir si era izquierda o derecha, si era centro o tal, ¿no? Bueno, lo comentábamos antes con Junts per Catalunya, que tampoco saben muy bien cómo expresarse de un lado a otro. Tal vez porque a Junts per Catalunya les gusta más moverse por otras categorías, ¿no? Independentista, no independentista. Entonces ya prescinden de las viejas categorías. Pero sí que es verdad que en el fondo, o sea, si entendemos la política y a los partidos políticos como empresas, digamos que su finalidad es conseguir el poder, ¿no? O sea, dejándonos de la vocación, del servicio al pueblo y tal, que eso es como la filosofía detrás, pero que también hay que ser, o sea, hay que entender cómo funcionan, ¿no? Los partidos y yo veo poca vocación en los miembros, al menos vocación de servicio, vocación de poder veo mucha. Pues si entendemos, yo creo que sí, como una empresa que tiene que llegar al poder, pues claro, está claro que las categorías ayudan. Pero aquí el problema ocurre cuando tu único fin es obtener el poder y te dedicas a guiarte por las estadísticas, que es un poco lo que ha ocurrido, a mi juicio, con Ciudadanos y PP, que se ha de, digamos, en cierto modo, porque la hegemonía de pensamiento ha cambiado, se ha ido mutando de pensamientos, ha cambiado de convicciones y ya no se sabe bien qué son, que ese es el gran problema y para mí es un drama. Es decir, ¿qué es Ciudadanos? ¿Qué es PP ahora mismo, no? Sí, en el caso de Ciudadanos creo que es bastante claro y de hecho
los mejores resultados, antes hablábamos de cuando ganaron las elecciones en Cataluña, es porque había una división clarísima entre independentistas y no independentistas, y ellos eran los no independentistas, de referencia, y ya está. Si Ciudadanos hubiese llegado a esas elecciones pues, en otra posición, es decir, si la previsión fuese, como ha sido ahora con Illa, si la previsión hubiese sido que el PSC era el que iba por delante, el PSC hubiese ganado esas elecciones, yo creo. O sea, no, lo digo porque también veo ahora mucha reflexión desde Cataluña otra vez, pero mucha reflexión de cómo el centro derecha se articula, porque el otro día veía a alguien que decía, es que me parece que era el ministro Margallo, pero no me acuerdo si era el ministro Margallo, que decía, bueno, pues que el centro derecha constitucionalista que se llaman ahora, ¿no? Ganó en Cataluña las elecciones, por lo tanto podemos volver. Y yo digo, no ganó el centro derecha constitucionalista las elecciones en Cataluña. No ganó, no existe, eso no ha pasado nunca. Lo que pasó es que ganó Ciudadanos, y ganó Ciudadanos porque en esas elecciones sí que había una división clara. Del mismo modo que Ciudadanos tuvo bastante poder, o al menos quiero decir, en las mejores elecciones o las mejores previsiones electorales fueron aquellas donde había una división clara entre PP y PSOE, que habría un espacio que era el suyo. Es decir, no lo digo porque tengan que situarse siempre necesariamente a un lado o al otro. Lo que tiene que ser es reconocible la idea que tú presentas, o al menos, no sé si eso es claro, pero quiero decir que el jugar a ser de centro, por decir así, está bien si hay dos partidos que se pelean todo el día, porque eso les lleva a decir tonterías que mucha gente no cree. Y si tú eres capaz de coger, pues eso requiere mucho talento político y mucho esfuerzo mediático, pero si tú eres capaz de hacer un discurso reconocible en la calle, puedes crecer electoralmente, ¿no? Pero lo que no puede ser es que un día seas de derechas y el otro día seas de izquierdas, cuando estas categorías todavía pesan, porque entonces sí que te quedas totalmente desconfigurado, ¿no? A no ser que seas el PSOE. Sí, Y pero el tengas un PSOE partido, sigue siendo, pero el PSOE sigue siendo referencia de la izquierda. El PSOE tuvo el gran drama cuando se pensaban que habría sorpaso con Podemos y todo el mundo estaba enterrando al partido, pero allí hicieron una campaña, ¿no? Pedro Sánchez pues hizo la campaña más de izquierdas y más populista que habrá hecho nunca el PSOE, al menos desde la transición, porque claro, al final nos hemos acostumbrado a una socialdemocracia muy, muy moderada, pero si uno recupera los discursos, ¿no?, del principio de la democracia española, pues eran discursos ideológicamente mucho más duros. Y allí evitó el sorpaso y siguió siendo y sigue siendo el partido de referencia de la izquierda. Que a lo mejor no quiere decir no quiere decir eso lo que quería decir, o a lo mejor no responde a una socialdemocracia bien articulada, claro que no, pero es igual, o sea, a nivel electoral creo que es claro, ¿no? ¿Qué más categorías dirías que hay? O sea, izquierda, derecha, independentista, unionista. ¿Qué otras categorías hay en juego que pienses? Tal vez no hay ninguna, pero me entra la curiosidad. No, ahora, o sea, yo creo que si hablamos de Cataluña, ahí estás independentista, no independentista, por decirlo así. En España es izquierda-derecha, lógicamente, a pesar de que es verdad, y creo que eso es una cosa que también será interesante para ver el papel de Vox y el PP y este espacio, cómo ha sido la izquierda, cuán comprensivo es, ¿no?, con el feijóismo, por decir así, o con los nacionalismos periféricos. Yo creo que eso define, es decir, el eje que en Cataluña es el eje nacional entre independentista y no independentista, también se traslada a España. Y creo que eso está condicionando profundamente la política española. Quiero decir que las dificultades que vemos para formar gobiernos, para alianzas estables y todo eso, tiene mucho que ver también, o sea, está muy influenciado por la situación catalana. Y después, a nivel global o a nivel, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora otra vez creo que hoy Bret Stephens, pero no estoy seguro, en el New York Times decía que al final la nueva diferencia es entre liberales y liberales, digamos, ¿no? O sea, y que por lo tanto aquí se necesita, bueno, él venía a decir, me parece que hay que hacer un tercer partido, que sea el Partido Liberal, y que los otros pues se queden como los extremos de derecha o de izquierda, ¿no? Sería hacer Ciudadanos, pero espero, supongo que bien hecho, quiero decir, ¿no?, en Estados Unidos. Y feminista, no feminista, por ejemplo, o sea, que me viene a la cabeza como categorías que pienso que evidentemente las compra prácticamente todos, ¿no? Tal vez no son tan útiles porque al final como se acaban asumiendo. En plan, bueno, es verdad que Vox es el único partido que no compra esas cosas.
globalista, no globalista, europeísta, no europeísta. Sí, creo que eso tienden a ser secundarias. El feminismo ahora es como mucho más referente que europeísta, no europeísta. Pero si te fijas, al principio de Podemos, por ejemplo, se hizo el intento de cuestionar la Unión Europea, como se había hecho en Grecia y estas cosas, enseguida se abandonó, no tiene mayor recorrido. Es decir, son un montón de categorías que podrían ser definitorias, pero no lo son, ¿no? Esto es una cosa muy, muy smithiana. A mí me gusta mucho del texto de Smith, el concepto de lo político, ¿no? Que viene a decir cuáles son las divisiones políticas, ¿no? Que es un poco la lógica que estamos diciendo. Y dice, bueno, pues cualquier diferencia puede ser una diferencia política, puede ser relevante. Es decir, el hecho de que unos tengan el pelo amarillo y los otros lo tengan negro puede ser políticamente relevante. De hecho, ha habido sociedades, pues en África, por ejemplo, el hecho de ser albino, o ha habido, ¿no?, guerras basadas en el color de la piel, pues, lógicamente, también la religión, es decir, un montón de cosas que ahora no nos parecen a nosotros relevantes pueden serlo, ¿no? Y el feminismo puede serlo, el europeísmo puede serlo. No sé, yo creo que también incluso en categorías económicas, que Smith también lo dice así, ¿no? Dice, la economía no es política, pero las diferencias económicas pueden suponer divisiones políticas, ¿no? O sea, si ricos contra pobres, para entendernos, lucha de clases. Ahora yo creo que asalariados públicos contra autónomos podría ser una guerra interesante. Es decir, allí hay unos conflictos políticos que no se articulan así, pero que pueden articularse de este modo. Y que yo creo que tendría sentido, ¿eh? Quiero decir, el caso de los autónomos, por ejemplo, a mí me parece interesante, que es a la vez una guerra económica, una guerra generacional, una guerra en el sentido smithiano. Quiero decir, podría llegar a ser incluso una guerra, pero que es una división importante. Pero dar una lista exhaustiva es lo problemático, ¿no? Es que últimamente pienso mucho que una vez me dijo Josep María Castellano, catedrático de Derecho Constitucional, presidente de Tocqueville, comentaba que realmente quien tenía poder no era tanto quien decidía, o sea, quien tenía más votos dentro de estos marcos, sino quien decidía el marco conceptual, ¿no? Hablando sobre todo del tema de Cataluña y de la independencia, porque muchas veces, bueno, la sociedad no se para a pensar no tanto si independencia sí, independencia no, sino quién ha sacado el tema de la independencia, ¿no? En el sentido de quién tiene el poder para que en una sociedad de la nada se recupere este conflicto y nos haga a todos pensar dentro de este marco conceptual, ¿no? Entonces, todos tengamos que determinar una respuesta, o sí o no, referéndum sí, tal, pero siempre en el marco, y no seas capaz de salir diciendo, ¿de qué me estás hablando? O sea, yo no quiero hablar de esto. Es decir, ¿por qué estamos, digamos, desde el 2012 hablando de una cosa de la que no deberíamos estar hablando? Porque quien tiene realmente poder es quien ha puesto el marco conceptual. No sé si estás de acuerdo con esto, Ferran, o añadirías alguna cosa. Sí, me parece interesante. O sea, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que estaba pensando que una de las dificultades allí es reconocerlo antes, ¿no? Es decir, cuando uno vuelve la vista atrás, dice, ¿quién introdujo, por ejemplo, para no hablar ahora del proceso independentista, pero quién introdujo la cuestión de la ocupación en el discurso público? ¿De dónde viene eso? Pues claro, viene del 15M, viene de Ada Colau, viene de un discurso, el feminismo, porque ahora el feminismo es el gran problema, precisamente en un momento de la historia donde es menos problemático que nunca en un sitio de la historia. O sea, en la historia de España es el momento donde esto debería ser menos problemático que nunca, seguramente. Pues porque alguien ha tenido la habilidad de colar ese discurso, ¿no? Y es eso, es un poco esto, es decir, de convertir este discurso en el gran tema de conversación, es decir, de articularlo todo alrededor de ese discurso. El otro día leí a alguien que no sé dónde venía, pero que leía una novela y decía, no, claro, es que esto que le pasa a la protagonista es lo que la teórica del feminismo tal dice que nos pasa a las mujeres, que es una cierta insatisfacción con nuestra propia existencia. Yo pensando, eso yo no soy mujer y también me pasa. Es decir, eso nos pasa a todos, es la gracia de las novelas, es decir, es la tragedia de la humanidad, que es que siempre estamos difusamente insatisfechos con nuestra existencia, ¿no? Y la gracia es decir, ¿cómo puede ser que se les haya ocurrido asociarlo con el feminismo, cuando en realidad es, ¿no? hasta que el feminismo no era el único discurso imperante en las clases de teoría en la universidad, digamos así, todo esto se podía leer igual desde otro punto de vista, ¿no?
cómo se crea esta hegemonía es muy interesante de estudiar, pero claro, no, es muy difícil de prever, ¿no? O sea, estos cambios son los que... Sí, a todo lo pasado todos somos Manolete, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que dependen mucho de la habilidad política y del liderazgo de alguien. Yo creo que en el terreno de la política se ve bastante claro. Es decir, que alguien empieza a hablar de una cosa, y eso Podemos lo ha hecho muy bien, o sea, mal que nos pese, digamos, ¿no? Pero Podemos lo ha hecho muy bien en el sentido de que al principio de Podemos se posicionó muy firmemente sobre muchísimos temas, que es algo raro. Es decir, pero temas como las canciones populares, qué series son buenas, esta obsesión de Pablo Iglesias con las series no viene de ahora. Es decir, en el 15M ya estaban hablando de esta serie es buena, esta serie es mala, ¿por qué? Esta canción es buena, este grupo de rock, todo. O sea, todo, quiero decir, todo. Desde, hasta las bambas que uno lleva, ¿no? Si llevas una marca, pues ya estás señalado. Y algunas cosas funcionaron y otras no. O sea, no ha afectado a las ventas de Nike, pero ha afectado a la industria editorial de este país, que publica 2 libros de feminismo, a favor, lógicamente, del feminismo, lo que se llama feminismo cada día, pues cada día publican 2 libros, ¿no? Oye, ahora sí. No, yo tenía una pregunta que tiene que ver con esto, pero quizá en la zona del centro derecha, porque yo a veces veo irreconciliables, a veces, depende de lo que haya vivido también, pero veo irreconciliables a los conservadores y a los liberales, y sobre todo por la cuestión social. La preocupación supuesta de muchos conservadores por los servicios sociales o por un estado social, que ahora se está comentando mucho de si Vox va a salir adelante con ese tema o no. Claro, digamos, tú te has movido un poco lo has pensado, esto del centro derecha en Cataluña y en general en España. ¿Es real esa fractura o es fácil de solventar en estos 2 bandos? O sea, liberales y conservadores tienden a entenderse, como dice siempre el PP, o no. Yo creo que a nivel, por decir así, a nivel teórico filosófico, la división es clara y es importante y tiene que serlo. Es decir, yo no creo, por ejemplo, que haya mucho más a nivel, insisto, a nivel teórico filosófico, ¿eh? Es decir, si uno va a definir qué es un conservador y qué es un liberal y qué es, por ejemplo, un progresista, la diferencia entre un progresista y un conservador es tan grande como entre un conservador y un liberal, diría yo. O sea, yo no creo que a nivel filosófico sea una división secundaria. De hecho, si uno coge si uno se toma en serio que los clásicos eran conservadores, ¿no? y los compara, por ejemplo, con Locke, pues la diferencia es tan bestia que es irreconciliable, porque empezar de cero, la tradición, o sea, todo eso y es una diferencia muy importante. Lo que pasa es que a nivel político, de la política práctica, como siempre, ahí ya depende, por decirlo así, de la habilidad retórica de los líderes y, ahora de los que escriben discursos, de los Ivanes Redondos y esta gente, ¿no? Pero sí, o sea, siempre depende de eso. Y entonces, por cómo se ha definido en este país, pues la izquierda ha quedado algo a la derecha, que es el conjunto de los más liberales y más conservadores, ¿no? Y en este sentido sí que hay muchas reformas que a lo mejor pueden tener sentido, desde reformas económicas o reformas de impuestos se pueden justificar la misma medida con retóricas más liberales o más conservadoras y en contra de unas políticas que se definen de izquierdas, ¿no? Allí sí que, por eso también estas cosas que a veces parecen como no sé, como fatalidades del destino, ¿no? El decir, no, ahora la derecha siempre estará desunida porque hay unos que serán conservadores y otros que serán liberales, ¿no? Y ahora, pues, Vox ahora será conservadora o populistas y liberales o lo que sea. Yo creo que todo eso depende mucho de los líderes que se encuentren y de la posibilidad de encontrar un discurso que sea más o menos convincente para gente que, lógicamente, todos pensamos más o menos distinto sobre muchos temas, ¿no? Al final la política es la capacidad de crear este consenso, al menos en un mundo determinado. Oye, ya hemos pasado la hora, es que me he dado cuenta porque estaba ahí enzarzado hablando y ya hemos pasado esto. Que no sé si queréis comentar algo más, Jaime, para acabar. O... Yo por mí no. Pues no sé si querías, Ferran, o sea, eso lo hacemos con todos los políticos. Si quieres lo podemos hacer contigo. ¿Quieres decir una última cosa?
O sea, vamos a dejar el Tribú, el periódico y también el podcast en cuanto lo encuentres. Si no, ya te preguntaré porque lo he buscado antes y no lo he encontrado. Sí, pero... no, es fatal. Lo del podcast, a mí me cuesta un montón. Cada vez que hago un tweet para promocionarlo, no soy capaz de encontrarlo fácilmente. En Spotify es muy fácil, pero en iVoox es un jaleo. O sea que bueno, pues estará en la descripción. Ahorramos la función de buscarlo. Y nada, muchísimas gracias por la verdad es que ha sido una conversación muy interesante y muy agradable.